Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y así, en la quietud sombría del sepulcro, se cumplió lo que había sido profetizado. Jesús, el Hijo de Dios, descendió a los lugares más oscuros, donde las sombras se alzaban como muros impenetrables. Allí, en el abismo, la creación misma contenía el aliento, esperando la manifestación del poder redentor. Romanos 10, 7, en los días que los hombres contaban como el tercero desde su crucifixión, las puertas del inframundo abrieron sus anchas bocas, y una luz inigualable permeó la oscuridad. En ese momento, los espíritus de los justos que habían muerto miraron asombrados, notando la presencia de aquel que era la luz del mundo. Juan 8 y 12. Las cadenas de la muerte temblaban, y su eco reverberaba en los rincones más lejanos del Hades. ¿Quién es este que viene, el Rey de Gloria?, murmuraron. Jesús, cloturado como un cordero, fue a predicar a aquellos que aún aguardaban la promesa. Así como lo había anunciado a través de sus profetas, la redención no estaba limitada a los vivos, sino que alcanzaría también a los que se habían dormido esperando el cumplimiento de la promesa. Las palabras de Isaías resonaban en las almas anhelantes: aquí está tu Dios. Isaías 40, 9, mientras Jesús proclamaba el mensaje de salvación, los demonios se estremecían. ¿Qué haces aquí, Jesús de Nazaret?, gritaban, sabiendo que su tiempo de dominio estaba llegando a su fin. Con cada palabra, el poder del reino de los cielos se manifestaba, y la esperanza comenzaba a brotar en medio de aquellos que habían conocido solo la desesperanza. La atmósfera pesada del horno de fuego se disipó minuto a minuto, a medida que él hablaba de perdón, de liberación y de la victoria sobre la muerte. Los justos, cautivos en el limbo, comenzaron a ver en sus corazones el resplandor divino. Aquella era la respuesta a sus plegarias: el Salvador había venido a liberarlos. Los ecos de su alabanza resonaban por los vastos espacios del abismo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21, 9, el tiempo de la liberación había llegado, y la proclamación de la victoria sobre la muerte estaba a la vista. Al final de esos 3 días, Jesús, el Cordero inmolado, regresaría, no solo para salir de la tumba, sino para llevar consigo a aquellos que habían ejercido fe en la promesa divina de redención. Con un último suspiro de aliento en el infierno, él miró hacia lo alto y clamó: todo está consumado. Juan 7 y 30. En esa declaración, el cielo sabía que la puerta de la salvación ahora estaba abierta, esperando a ser recibida por la humanidad, pero en la tierra, la noticia del sepulcro vacío ya se esparcía y los líderes religiosos empezaban a murmurar en la penumbra del miedo. ¿Qué haremos con este hombre?, preguntaban. Y así se preparaba un nuevo desafío, un nuevo misterio que revelaría el profundo propósito del plan soberano de Dios. El cielo y la tierra se alineaban para un acto final, pues aún había más que se iba a desenredar en el relato de la redención. La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y el siguiente paso de Dios aguardaba, un giro que cambiaría el curso de la historia para siempre. Los días que siguieron a la resurrección de Jesús se llenaron de confusión y temor. Los soldados que habían guardado el sepulcro, aterrados por la aparición del ángel que removió la piedra, huían de la escena, llevando consigo un mensaje que cambiaría el destino del pueblo. Él ha resucitado, proclamaron, pero sus palabras fueron recibidas con incredulidad por los sumos sacerdotes, quienes temían que la verdad del milagro se esparciera como un fuego voraz. Mateo 28, 11-15. Mientras tanto, en el camino a Emaús, 2 de los discípulos conversaban de todo lo sucedido, sus corazones desgarrados por la pérdida y la confusión. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino?, se decían, recordando cómo, al principio, no habían reconocido en él al Mesías, hasta que él partió el pan y sus ojos se abrieron. Lucas 24, 30-31. En esos momentos, la luz de la revelación comenzó a brillar en sus corazones. En medio de esta agitación, Jesús se apareció a sus seguidores, erguido entre ellos con rostro resplandeciente y paz en su voz. La paz sea con vosotros, dijo, y sus palabras resonaron en el aire como un bálsamo para sus almas atormentadas. Juan 8 y 19. Tomás, conocido por su incredulidad, se encontraba entre ellos. Al escuchar las noticias de la resurrección, dudó en aceptar lo imposible. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré, dijo. Juan 8 y 25, pero el poder de Dios es capaz de atrapar incluso la duda más oscura. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente en medio de ellos. Pasa aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Juan 8 y 27. En ese instante, la fe de Tomás floreció, y exclamó: Señor mío y Dios mío.
Juan 8 y 28, a través de estos encuentros, la esencia del divino propósito de la redención se revelaba, no solo había venido para morir, sino también para vivir nuevamente, mostrando que la muerte no tiene dominio sobre él. Romanos 6, 9. Sus palabras, llenas de autoridad y amor, penetraban el corazón de los suyos, y un nuevo fervor comenzaba a arder en sus almas. Los 11 discípulos, atemorizados antes en una habitación cerrada, ahora se llenaban de valor tras las evidencias del resucitado. Se sentía en el aire la expectativa de una misión grandiosa: vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, pero en la penumbra de su nuevo amanecer, no todos compartían de inmediato este fervor. Los líderes religiosos se reunieron en consejo, cuestionándose cómo sofocar la verdad emergente. Hemos de hacer que nadie hable más en su nombre, se conspiraron entre ellos. Y en su ansiedad, se olvidaron del antiguo pacto y de las profecías cumplidas que habían señalado la llegada del Mesías. Hechos 4 y 16, el plan soberano de Dios continuaba en movimiento, como un río que fluye inexorablemente hacia su destino. Sin embargo, había aún más revelaciones por venir, un impacto final que establecería su palabra entre los pueblos y entre las naciones, un nuevo pacto de gracia que transformaría corazones y daría vida nueva a aquellos que creen. Cuando los discípulos miraban hacia el horizonte, un nuevo ungir del Espíritu aguardaba, uno que haría temblar la misma tierra con la gloria del Altísimo. Y así, se preparaba el escenario para el Pentecostés, donde el fuego divino descendería sobre cada uno, encendiendo así el mundo con el fuego de la esperanza. ¿Estarían listos para recibirlo, dispuestos a entregar sus vidas por el mensaje de redención? El tiempo se acercaba, un encuentro entre lo divino y la humanidad que marcaría el principio de la más gloriosa revelación del plan de Dios. En los días que seguían a la resurrección, los corazones de los discípulos aún palpitaban con la mezcla de temor y asombro que había transformado sus vidas. Ellos se reunían en oración, hablando de la promesa hecha por el Maestro y del Espíritu que había de venir, un fuego que había sido profetizado por los antiguos, un fuego que traería renovación. Mientras tanto, en lo más profundo del misterio divino, en la oscuridad sin luz de la muerte, un acontecimiento sísmicamente poderoso estaba por suceder. En su travesía, Jesús había descendido al Hades, al lugar de los muertos, para proclamar su victoria sobre la muerte y el pecado. Allí, ante aquellos espíritus en prisión, que habían permanecido cautivos por largo tiempo, Él se presentó como el Salvador prometido, el Mesías. Tal como lo profetizó el profeta Isaías: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Las voces de los ancianos, que habían esperado la llegada de la luz, se alzaron en asombro cuando el Hijo de Dios entró en el dominio de la muerte. Sus portones, previamente infranqueables, temblaron ante los pasos del Rey. Él, que había vivido en carne mortal, ahora se manifestaba con gloria y autoridad. No era un encuentro de desesperanza, sino de redención, no de derrota, sino de la restauración triunfante. Mientras él proclamaba las buenas noticias, una ola de gozo se levantaba entre aquellos que habían estado en sombras. He venido para liberar a los cautivos, decía con voz poderosa, y los muros de la muerte se sacudían ante su presencia. Este acto de amor y poder, tanto desconcertante como asombroso, sería la clave para abrir las puertas de la salvación a toda la humanidad en la tierra. Los discípulos sentían la expectación incrementarse, como si el aire mismo cargara la promesa de lo que estaba por venir. La oración en la sala se intensificaba, y las palabras del Maestro resonaban en sus corazones, preparándolos para la grandiosa tarea que les aguardaba. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14, 1. Con cada día que pasaba, el eco del mensaje de esperanza resonaba en medio de la penumbra. Los líderes religiosos seguían su perversa conspiración, pero la luz de la verdad comenzaba a abrirse camino. Al igual que un torrente, el Evangelio empezaba a fluir desde el corazón de los que creían. No podían callar la alegría de haber visto al resucitado, quien había muerto para salvarlos, y así, como se acercaba el día del Pentecostés, todos en la habitación estaban de acuerdo, en un mismo espíritu, en preparación para lo que el Altísimo estaba por hacer. Un viento recio sopló desde el cielo, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. El mundo no volvería a ser el mismo. A medida que el Espíritu Santo llenaba cada corazón, el reino de Dios se avanzaba a paso firme. La promesa del Padre se cumplía, y la misión comenzaba a tomar forma: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8.
la historia de redención tomaba un nuevo rumbo, y cada vida sería transformada por el poder del resucitado. El misterio de su descenso al Hades y la proclamación del triunfo sobre la muerte sería el fundamento de la fe futura, un recordatorio perpetuo de que el amor de Dios no conoce límites. Pero aún quedaba por develar el propósito supremo. ¿Qué efecto tendría esta poderosa transformación en la humanidad? ¿Cómo cambiaría el corazón de aquellos que, hasta ahora, vivían en la duda y el temor, al conocer el poder del nombre de Jesús? La gran revelación del plan de Dios estaba a punto de empezar a florecer, y los discípulos estaban listos para desatarla en el mundo. ¿Acaso estaban preparados para asumir el desafío que el cielo les había encomendado? Los cielos se abrían con promesas, y la tierra esperaba con anhelo. Mientras los discípulos permanecían en la sala, sumidos en oración y expectativa, un poderoso estruendo resonó desde el cielo, un eco celeste que se mezclaba con sus anhelos. La atmósfera misma parecía vibrar con la promesa inminente del Espíritu Santo. Cada uno de ellos recordaba las palabras del Maestro: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8. De repente, como el sonido de un viento recio, el avivamiento sobrevino a la habitación. Las lenguas de fuego, reflejos del deseo divino, descendieron sobre ellos, infundiendo en sus corazones una valentía que antes no conocían. Eran como llamas que ardían con la verdad del Evangelio, y en esa transformación, un nuevo fervor se apoderó de sus almas. Pedro, que había sido una roca quebrantada por la negación, ahora se levantó lleno del poder del Espíritu. Hombres israelitas, escuchen, comenzó, su voz resonando con autoridad que solo el cielo puede otorgar. Jesús de Nazaret fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Los corazones de los oyentes comenzaron a palpitar, ya que la verdad profunda del pasado se entrelazaba con el presente. Al escuchar su mensaje, una multitud se reunió afuera, atraída por el clamor de los que habían estado encerrados en la oscuridad del miedo. Los discípulos hablaban en lenguas que nunca habían aprendido, compartiendo las maravillas de Dios de forma que todos las entendían. ¿Qué quiere decir esto?, se preguntaban, incrédulos ante el espectáculo que sus ojos contemplaban. Hechos 2:12. Pero el despertar no era solo un milagro de lenguaje. Era una manifestación del plan glorioso que Dios había diseñado desde la creación, un plan que ahora se revelaba a través de ellos. Las palabras de Joel resonaban en el aire: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. La profecía se cumplía en ese mismo instante, y el cielo abrió sus compuertas de gracia. La multitud, atónita y confundida, comenzó a cuestionarse: ¿no son galileos todos estos que hablan? La incredulidad los llevó a preguntar si estaban ebrio por el vino. Pedro, con valentía renovada, respondió: este no es el vino dulce que ustedes creen, sino que es lo que fue anunciado por el profeta. Hechos 2:15-16. La urgencia del mensaje se intensificó, como un clamor sagrado que no podía ser silenciado. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Con cada palabra, el peso del pecado y la convicción del Espíritu llenaba el corazón de los oyentes, quienes comenzaron a llorar: ¿qué haremos, hermanos? Hechos 2:37. La redención comenzaba a gestarse en el alma del pueblo, mientras se compartían los corazones y se levantaban ofrendas de lágrimas y confesiones de fe. Una pregunta poderosa y llena de significado emergió de las profundidades del cielo: ¿cómo cambiarían las vidas arruinadas que ahora estaban recibiendo la luz de Cristo? La historia de redención, que comenzó en el infierno y culminó en un avivamiento celestial, había encontrado su camino a través del sacrificio y la esperanza, y así, el misterio de la redención prometía más que una simple salvación. Se abrirían nuevas revelaciones sobre el propósito divino de la cruz. Mientras los primeros creyentes comenzaban a formar la comunidad de fe, una pregunta flotaba entre ellos: ¿qué nuevas profundidades de amor y gracia allí estaría Dios dispuesto a revelar en los días venideros? La historia apenas comenzaba, y los corazones estaban listos para ser transformados de maneras que nunca hubieran imaginado. Mientras el estruendo del avivamiento aún resonaba en la ciudad, la multitud se encontraba en medio de un torbellino de emociones. Sus corazones, tan pesados por la culpa y la desesperanza, estaban siendo levantados por la proclamación de Pedro, quien, con la unción del Espíritu, les hablaba de la esperanza que había resplandecido en Jesús. En ese instante, la promesa de salvación se tejía entre los hombres y mujeres que buscaban redención. Arrepiéntanse, exhortó Pedro con fervor, y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38.
Las palabras le penetraban como un filamento de luz en medio de la oscuridad. La multitud, con los corazones palpitantes, comenzó a moverse como uno solo, clamando por el perdón. La transformación que prometía el arrepentimiento era inminente, una emergencia del alma que sacudía los cimientos del pasado, aquella promesa de salvación, no solo para un grupo específico, sino para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39, resonaba como un eco de la fe de Abraham, un llamado que atravesaba generaciones y cruzaba fronteras. Las primeras gotas de la gracia divina comenzaban a caer sobre este nuevo pueblo, llenando sus corazones de esperanza. Con el tiempo, el número de los convertidos creció, miles fueron añadidos a la comunidad de creyentes. Ellos compartían todo en común, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Hechos 2:42. La vibrante unidad de su vida cristiana se convirtió en un testimonio poderoso ante los ojos del mundo. La comunidad emergente irradiaba un amor que desbordaba toda lógica humana, siendo evidencias visibles del poder del Espíritu. Mientras tanto, los apóstoles, llenos de valentía, continuaban realizando milagros y prodigios ante el pueblo. La gente afirmaba su creencia en las palabras de Jesús como el Mesías, y algo en el aire comenzó a cambiar. El eco de los pasos del Salvador parecían resonar cada vez más cerca. Sin embargo, no todos recibían con alegría este nuevo movimiento. Los líderes religiosos de la época, en su corazón endurecido, comenzaron a sentir una creciente amenaza. ¿Quiénes son estos hombres que están alterando la paz de nuestra nación?, murmuraban en las sombras, presintiendo que la obra divina estaba empezando a desmantelar cuidadosamente sus antiguas estructuras de poder. Fue entonces cuando una conspiración se tejía en lo oculto, recordando la advertencia del Maestro: si me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Juan 3:20, el silencio que precedía a la tormenta se sentía palpable. Pedro y Juan eran llevados ante el consejo para ser interrogados, y la calidez de la comunidad comenzó a enfriarse a medida que se avecinaba la presión. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto?, preguntaron los sacerdotes, y Pedro, lleno del Espíritu, se levantó nuevamente: si se nos pregunta hoy por el beneficio hecho a un hombre enfermo, y por cómo éste ha sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4:9-10, el cielo estaba haciendo eco de obras portentosas, pero una sombra de inquietud cruzaba el corazón de los apóstoles. El santo plan de Dios parecía estar avanzando, pero el conflicto espiritual se intensificaba. Una revelación cortante les aguardaba: el sacrificio que ellos proclamaban traería consigo un precio aún más alto, y así, se levantaba la pregunta entre los apóstoles: ¿serían capaces de permanecer firmes en su fe ante los embates del mundo? La historia de redención, tan plena de gracia y amor, abría puertas, pero también conducía a profundidades de sufrimiento. Qué nuevas y asombrosas revelaciones del propósito eterno de Dios se desatarían en ese camino de persecución y prueba. El misterio de la soberanía divina se estaba entrelazando con sus vidas de formas que aún no podían imaginar. Mientras la presión sobre los apóstoles continuaba en aumento, se reunieron en la casa donde tenían un tiempo de ferviente oración. Allí, en medio del clamor, Pedro les recordó las Escrituras. ¿No están escritos los Salmos? Hace tiempo se predijo que los enemigos de Dios se alzarían contra sus siervos. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Salmo 2:1. Su voz resonaba con la urgencia del Espíritu, recordando la palabra entregada a sus ancestros. La incertidumbre palpitaba en el aire. Los discípulos miraban por las ventanas, pensando en las represalias que podían acarrear sus proclamaciones. Sin embargo, la fe que habita en ellos como un fuego inextinguible comenzaba a avivarse. Un susurro en sus corazones les decía que esto era solo el comienzo de un camino glorioso. Incluso en medio de la adversidad, de repente, tocaron a la puerta. Era Juan, el discípulo amado, con el rostro pálido pero decidido. Mis hermanos, dijo con una voz clara y firme, el Consejo ha determinado que se nos prohíba hablar más en el nombre de Jesús. Pero, ¿podemos callar lo que hemos visto y oído? Hechos 4:20. Las miradas de sus compañeros se alzaron en un consenso: debían seguir adelante, sin importar el costo. Pidamos al Señor valentía, afirmó Pedro. Yo siento que el camino será largo y peligroso, pero debemos ser testigos. Así, alzaron sus voces en un clamor a Dios, pidiendo por valor y fuerzas ante lo que estaba por venir.
Un temblor de poder descendió sobre ellos, y el lugar donde estaban reunidos fue sacudido. Hechos 4:31. El Espíritu Santo llenó sus corazones una vez más, su misión se hacía más clara en la plaza, las personas seguían reuniéndose, los milagros continuaban, y a medida que más y más creyentes se unían, la oposición también crecía. Los líderes religiosos, ante su propia inseguridad, decidieron actuar. Convocaron una reunión de emergencia para planear la captura y el encarcelamiento de los apóstoles, quienes desafiarían el orden establecido. En su reunión secreta, un fariseo llamado Gamaliel se levantó. «Consideren bien lo que van a hacer», advirtió. «Si este consejo y esta obra son de los hombres, se desvanecerán, pero si son de Dios, no podrán destruirlos». Hechos 5:38-39. Sus palabras, como un eco de sabiduría, resonaron en los corazones de los presentes. Pero el peligro era inminente, y la pregunta persistía: ¿sería este un tiempo de gloria o de lamento? La tensión se hizo palpable en la comunidad. Las advertencias del consejo, la incertidumbre del futuro, y la sombría previsión de persecución amenazaban con oscurecer el amanecer de un nuevo movimiento. Sin embargo, en medio de la penumbra, los apóstoles encontraron consuelo en las palabras del Señor: «He aquí, os doy poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Lucas 10:19. Con renovada determinación, Pedro y los demás apóstoles decidieron no rendirse. Salieron a predicar nuevamente, desafiando el temor, y cada palabra que pronunciaban en el nombre de Jesús hacía temblar el corazón de la religiosidad. La comunidad de creyentes se fortalecía en su testimonio, la fe se volvía un faro en medio de la noche. Mientras el ciclo de miedo y valentía se repetía, algo más se acercaba en el horizonte. Los apóstoles no comprendían completamente que una temporada de juicio y gloria estaba por manifestarse. ¿Qué designio divino por cumplirse ocultaba tras las sombras de esta creciente persecución? Algo trascendental estaba por revelarse. Y entre tanto agitación, el Espíritu susurraba a sus corazones que el sacrificio del Hijo no había sido en vano. La obra del Redentor estaba en marcha, una redención más allá de su comprensión. El cumplimiento de la justicia de Dios se acercaba, mientras la luz de la esperanza brillaba con más intensidad. Y si el precio de la vida en esta nueva comunidad traía consigo un poder que transformaría no solo a Jerusalén, sino al mundo entero. Las promesas divinas estaban a punto de desatar un asombroso desenlace en el corazón de la historia. Los días avanzaban y la presión se intensificaba sobre la comunidad de los creyentes. Los apóstoles, impulsados por un fervor divino, salían a las calles de Jerusalén, predicando la buena noticia de Jesús. El eco de sus palabras llenaba la atmósfera, pero sus corazones también estaban llenos de temor. Las sombras de la amenaza se cernían sobre ellos, como un manto oscuro que pronto podría ahogar la luz de la verdad. Mientras tanto, en los corazones de los fariseos y sacerdotes, la ira se convertía en un fuego consumidor. «Este movimiento debe ser sofocado», murmuraban entre ellos, uniendo fuerzas en una conspiración. Pero el temor era más profundo que la mera preocupación por el poder. Era el miedo de que la verdad de Cristo desmantelara su dominio religioso y revelara la oscuridad de sus corazones. En un momento de silenciosa contemplación, los apóstoles se reunieron nuevamente en oración. Pedro, mirando a sus hermanos, expresó con vehemencia: «Hermanos, no debemos temer. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo». 1 Juan 4:4. La convicción llenaba sus corazones a medida que recordaban las palabras del Maestro. Cada milagro realizado era testimonio de la gran obra de Dios en sus vidas. De repente, la atmósfera se tornó eléctrica. Un estruendo retumbó desde el exterior, sacudiendo las paredes de la casa. Los apóstoles corrieron hacia la puerta y abrieron, encontrando a un grupo de soldados y líderes religiosos que habían venido a arrestarlos. «¡Basta!», gritó el capitán. «Han desobedecido la orden del consejo. Se les ha prohibido hablar en ese nombre». Los apóstoles se miraron entre sí con determinación ardiente. «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído», contestó Pedro con fuerza, sus palabras resonando en el silencio tenso de la noche. Hechos 4:20. El primer arresto se realizó, y el camino hacia la persecución comenzaba a trazarse palpable y claramente ante ellos. Mientras los apóstoles eran conducidos a la prisión, una profunda tristeza llenó el aire. Sin embargo, en medio de su quebranto, una chispa de esperanza comenzó a brillar. Ellos sabían que Dios estaba en control. Al caer la noche, un ángel del Señor apareció en la prisión, iluminando la oscuridad con su resplandor. «Levantaos y salid de la prisión», les mandó el ángel. Hechos 5:19.
Una vez más, el poder del Altísimo se manifestaba en medio de su adversidad. Mientras caminaban de regreso a la plaza, los apóstoles sintieron un renovado fervor. ¿No es este el camino que Jesús prometió?, se decían unos a otros. El eco de su resurrección aún resonaba en sus corazones, a medida que comprendían que esta misión podría llevarlos a la muerte, pero también a la gloria eterna. El testimonio de su liberación se esparció rápidamente. La comunidad de creyentes creció en unidad y fortaleza. Todos, cada uno de ellos, se unieron en oración, clamando por dirección y fortaleza mientras esperaban la inminente tormenta que se cernía sobre ellos. A la mañana siguiente, el consejo se reunió nuevamente. Con preocupación, los líderes religiosos discutían lo acaecido. «Los apóstoles se han escapado», exclamó uno, asombrado. Pero era en ese momento culminante que la voz de Gamaliel volvió a resonar en sus mentes. «Si de Dios es esta obra, no podrán detenerla». Hechos 5 y 39, las palabras de sabiduría evocaron un silencio reflexivo entre ellos. Pero mientras la justicia divina se acercaba, las murallas de la incredulidad se endurecían, y la sombra de la venganza empezó a deslizarse sobre los corazones de los líderes. Sin saberlo, ellos se estaban alineando con el desenlace que el cielo había previsto desde la antesala del mundo. Un susurro recorrió el corazón de la comunidad de creyentes, un llamado inminente. El Espíritu Santo estaba a punto de hacer algo sorprendente, un acto en el que la gloria de Dios se manifestaría de manera asombrosa, y el propósito divino tomaba forma ante sus ojos. ¿Cuál sería el desenlace? La culminación de un plan que había estado gestándose por siglos estaba próxima, propiciando una transformación que resonaría a través del tiempo y la eternidad. ¿Serían ellos los testigos de esa revelación divina? La espera se hacía insostenible, y las promesas de Dios ardían como brasas en su interior. La mañana traía consigo un aire de expectativa y temor. Los apóstoles, reunidos nuevamente en la casa, no podían dejar de hablar sobre los recientes acontecimientos. «La mano de Dios se ha movido entre nosotros», dijo Juan, un brillo de determinación en sus ojos. «No podemos callar, pues hemos sido testigos de su poder». Mientras las discusiones ardían en sus corazones, un estremecimiento recorrió el ambiente. De pronto, un sonido poderoso, como de un viento recio, llenó el lugar, y la atmósfera se tornó densa. El Espíritu Santo descendía sobre ellos, cumpliendo las promesas de Cristo de que Él enviaría al Consolador. Juan 2 y 26. Las lenguas de fuego danzaron sobre las cabezas de los apóstoles, y, llenos de valentía, comenzaron a hablar en diversas lenguas, proclamando las maravillas de Dios. Los oyentes, provenientes de todas partes, se asombraron al oír en su propio idioma las obras del Altísimo. Hechos 2, 4. La multitud, impregnada de un temor reverente, se preguntaba: ¿qué significa esto? Pedro, firme y lleno de la unción del Espíritu, se levantó para hablar. «No penséis que estamos ebrios, pues son solo las 9 de la mañana», comenzó, y a continuación les recordó la profecía de Joel, que prometía una efusión del Espíritu en los últimos días. Joel 2, 28-29. Su voz resonaba con profundidad, revelando que la crucifixión de Cristo no fue un final, sino el inicio de la redención. Su discurso cautivó los corazones de miles, y la convicción cundió en el pueblo. «¿Qué haremos, hermanos?», clamaban algunos, sintiendo el peso de sus pecados. Pedro les instó a arrepentirse y a ser bautizados en el nombre de Jesús para la remisión de sus pecados. Hechos 2 y 38. Al instante, alrededor de 3000 almas fueron añadidas a la comunidad de creyentes, viendo el cumplimiento de la promesa de Dios en acción. Mientras tanto, en la sinagoga, la tensión crecía. Los fariseos y sacerdotes se reunían, preocupados por cómo controlar la situación. «Todo este alboroto no puede continuar», exclamó un sacerdote con voz tensa. «Si este mensaje sigue propagándose, perderemos nuestra influencia y control sobre el pueblo». Pero el mismo Gamaliel, conocido por su conocimiento y sabiduría, sugirió: «Si este plan o esta obra es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir». Hechos 5 y 38. Sus palabras resonaron, pero la oscuridad en sus corazones nublaba su comprensión. En la comunidad de los creyentes, la noticia de la conversión de miles trajo un nuevo sentido de unidad y propósito. Se reunían cotidianamente, compartiendo sus bienes, y nadie pasaba necesidad. Hechos 2, 44-45. Era el comienzo de un movimiento que desafiaba los muros del judaísmo tradicional, y cada manifestación del poder de Dios fortalecía aún más su fe. Sin embargo, la sombra de la persecución se acercaba. Los líderes religiosos, con corazones endurecidos, tramaban su próximo movimiento.
Unos buscaban la oportunidad de encarcelar nuevamente a los apóstoles, mientras otros conspiraban para espiar cada palabra y acción. Es en este contexto de asombro y oposición que un misterio profundo comenzó a tejerse. Al meditar en la promesa de redención y el sacrificio de Cristo, algo se revelaba en el espíritu de los fieles. ¿Cuál es el propósito de Dios en este tiempo? ¿Por qué decidió enviar a su Hijo no solo para morir, sino también para descender al infierno en aquellos 3 días? Una inquietante pregunta comenzaba a surgir entre ellos, una señal de que el plan divino se estaba ampliando más allá de lo que podrían imaginar. La comunidad de creyentes se sentía llamativa, la promesa de milagros fue precedida por la expectativa de un encuentro asombroso con Dios mismo. ¿Cuál sería la revelación que surgiría de la oscuridad a la luz? El suspenso creciente invitaba a cada uno a preguntar, ¿estamos preparados para recibir lo que Dios tiene previsto para nosotros? El plan divino continuaba desplegándose, y el desenlace de esta historia de redención estaba a punto de desvelarse en la historia sagrada. Cuando la presión sobre los apóstoles alcanzó su punto más álgido, con el eco de la persecución resonando en cada rincón de Jerusalén, llegó un momento decisivo que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. En la oscuridad del miedo, la comunidad de creyentes se reunió nuevamente en oración, clamando por valor y dirección. Fue entonces cuando un hecho asombroso ocurrió: el lugar en que estaban reunidos fue sacudido, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios con valentía. Hechos 4:31, la valentía que los apóstoles recibieron a través de esa oración colectiva encendió una llama que nadie podría apagar. Ya no eran los hombres temerosos que habían escondido sus rostros, eran ahora los embajadores de un reino que ya no podía ser silenciado. Pedro, lleno del Espíritu, se levantó ante el mismo consejo que los había arrestado. «Juzgad ustedes mismos», les dijo, desafiando a los líderes religiosos. «Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29, los fariseos, ante la firmeza de sus palabras, se sintieron impotentes. El miedo empezó a ceder a la admiración y la convicción. Un miembro más sabio, el rabino Gamaliel, se levantó nuevamente, exhortando al consejo a ser cautelosos. Les recordó las otras revueltas que habían fracasado, sugiriendo que si la obra era de Dios, no sería posible detenerlo. Sus palabras trajeron un momento de reflexión, un respiro en medio de la tormenta. Si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerán, pero si es de Dios, no la podrán destruir. Hechos 5:38-39, el consejo decidió liberar a los apóstoles, pero no sin primero azotarlos, advirtiéndoles nuevamente que no hablasen más en el nombre de Jesús. Sin embargo, al salir, los apóstoles se regocijaron de haber sido considerados dignos de sufrir deshonra por el nombre. Hechos 5:41. Con fervor renovado, regresaron a continuar su obra, testificando sin descanso de la resurrección de Jesús y proclamando la salvación a todos los que oían. El fuego del Espíritu Santo comenzó a expandirse aún más, y la comunidad de creyentes creció en unidad y número. A medida que la persecución continuaba, su fe se fortalecía. Realizaban milagros, sanaciones y prodigios que impactaban a todos en Jerusalén. Entonces, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Hechos 6:7, pero esa creciente influencia trajo con ella nuevos retos. Cuando se inclinó hacia la injusticia en el reparto de los bienes, surgió un conflicto que llevó a la elección de 7 hombres llenos del Espíritu para servir. Hechos 6:3. Entre ellos se encontraba Esteban, un siervo que no solo estaba destinado a distribuir alimentos, sino también a predicar la poderosa palabra de Dios con valentía, desafiando aún más a las autoridades. El tiempo avanzó y, aunque algunos de los apóstoles enfrentaron persecuciones, Esteban fue arrestado y llevado ante el Sanedrín. En su defensa, pronunció un discurso poderoso lleno de historia de Israel, testificando de la obra de Jesús como el Mesías prometido. La chispa que había encendido la fe de muchos estaba a punto de alcanzar su clímax. «Él es el justo al que ustedes han traicionado y asesinado». Hechos 7:52, exclamó. Su valentía ofendió a los líderes, y ellos, consumidos por la ira, arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrearon, convirtiéndose en el primer mártir por causa del Evangelio. Sin embargo, incluso en su último aliento, sus palabras resonaron con la esencia del sacrificio de Cristo: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Hechos 7:60. La semilla de la persecución germinaba de una manera que los hombres no podían imaginar. Mientras la comunidad lloraba la pérdida de Esteban, algo extraordinario sucedió. Un joven llamado Saulo, que había sido el responsable de la persecución, se convirtió en el instrumento de Dios para llevar el mensaje a las naciones. En el camino a Damasco,
tuvo un encuentro con el resucitado que cambiaría su vida para siempre. Hechos 9, 3-6. A medida que la historia de redención avanzaba, la comunidad continuaba expandiéndose, llevando el Evangelio a cada rincón del mundo conocido. El coraje de aquellos primeros creyentes fue un testimonio del amor inquebrantable de Dios. Ellos sabían que su misión era vital para el cumplimiento de la profecía. El Evangelio sería predicado a toda criatura. Marcos 4:15, la luz de Cristo había brillado en las tinieblas de la humanidad, mostrando que la redención no solo era un acto de amor, sino una llamada a cada corazón a convertirse y recibir la esperanza. Y así, la historia sigue, vibrante y viva, mientras cada generación se siente impulsada a llevar adelante el mismo mensaje hasta los confines de la tierra. El poder redentor de Jesús continúa en acción. La historia de redención es un lucero que nunca se apaga, invitando a cada oyente y creyente a abrazar su luz y compartirla con el mundo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo dejando un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan escuchar sobre la lucha y la victoria de la redención.